Hola, mi reina. Soy Marian Rojas Estapé, psiquiatra y especialista en emociones, y hoy quiero revelarte un secreto que puede cambiar por completo tu manera de relacionarte con los hombres. Seguramente has sentido esa ansiedad cuando un hombre empieza a alejarse, cuando sus mensajes se espacian o cuando ya no muestra el mismo interés. Y ahí aparece la tentación de insistir, de perseguir, de buscar su atención a toda costa, pero eso, lejos de acercarlo, lo empuja más. Por eso hoy te voy a enseñar la técnica del efecto espejismo, una estrategia psicológica que no se trata de manipular, sino de comprender cómo funciona la mente masculina y el deseo humano. Cuando la aplicas, en lugar de correr detrás de él, eres tú quien crea un aura de misterio, atracción y ausencia que hace que él te eche de menos con más fuerza de la que imaginas. Quédate conmigo hasta el final, porque voy a mostrarte cómo usar este efecto de manera sana, equilibrada y poderosa, para que dejes de sentirte mendigando amor y empieces a despertar en él ese deseo de buscarte, valorarte y no querer perderte nunca. El efecto espejismo es una técnica psicológica y emocional que se basa en un principio muy profundo de la naturaleza humana. Valoramos más aquello que sentimos que no podemos tener siempre, aquello que aparece y desaparece como un destello en el desierto. El espejismo no se muestra en todo momento, no se entrega de golpe, sino que provoca en la mente la sensación de misterio, de anhelo, de deseo por alcanzar lo que parece tan real pero tan distante al mismo tiempo. Y aquí está la clave. Cuando lo aplicas en tus relaciones, especialmente con los hombres, logras despertar en ellos la necesidad de buscarte, de extrañarte, de pensarte incluso cuando no estás presente. No se trata de manipulación, se trata de comprender cómo funciona el deseo humano y cómo, al cambiar tu forma de relacionarte contigo misma y con los demás, puedes transformar radicalmente el tipo de vínculos que construyes. Cuando una mujer está disponible todo el tiempo, cuando siempre responde de inmediato, cuando cede constantemente a los caprichos de otro, pierde el aura de misterio que tanto atrae. El hombre siente que ya no necesita conquistarla, que no hay reto ni novedad, que ya lo tiene todo servido en bandeja. Y cuando esto sucede, el interés disminuye, porque la naturaleza del deseo necesita de la ausencia, del espacio y del contraste para mantenerse viva. El espejismo aparece justamente en ese juego de presencia y ausencia, en esa capacidad de mostrarte de forma auténtica, brillante y segura, pero también de retirarte con elegancia, de cuidar tu mundo interior, de no estar disponible a toda hora. Ese es el movimiento que activa en la mente masculina la sensación de pérdida, y en consecuencia, el deseo de buscarte. Piensa en esto, cuando siempre estás ahí, cuando nunca te das la oportunidad de retirarte un momento, el hombre no tiene la posibilidad de sentir el vacío de tu ausencia. Y solo cuando aparece el vacío, aparece también el eco del deseo. ¿Qué significa esto en la práctica? Que en lugar de enviarle 10 mensajes seguidos cuando no responde, eliges guardar silencio y enfocar tu energía en ti misma. Que en lugar de estar pendiente de cada mínima acción suya, te dedicas a tus proyectos, a tus amigas, a tu bienestar. Y es en ese preciso momento, cuando le espera tu atención de siempre y no la recibe, que su mente empieza a preguntarse, ¿qué estará haciendo? ¿Por qué ya no me busca? ¿Será que está con alguien más? ¿Será que se cansó? Esa incomodidad psicológica, esa grieta en la rutina, es lo que activa el mecanismo del efecto espejismo. Pero déjame aclarar algo muy importante. Este efecto no funciona si lo haces desde la manipulación o desde el miedo. Si dejas de responder solo para castigarlo o para hacerlo sufrir, él lo percibe, y lo único que generas es tensión y resentimiento. La clave está en que el espejismo surja de tu verdadera fortaleza interior, de tu capacidad de elegir dónde pones tu atención, de tu decisión de no convertir a nadie en el centro absoluto de tu vida. Cuando él nota que no estás rogando, que no estás desesperada, que puedes ser feliz con o sin su presencia, ahí se enciende una chispa que lo hace valorar mucho más lo que tiene contigo. Porque lo que se percibe como escaso, lo que no se puede controlar por completo, se convierte en un lujo, en algo que no se quiere perder. El efecto espejismo también tiene que ver con la forma en la que hablas y te expresas. Una mujer que sabe decir no con dulzura pero con firmeza, que sabe poner límites claros, que sabe retirarse cuando siente que no está siendo valorada, genera en el otro la necesidad de replantear su actitud. El espejismo no es jugar a desaparecer sin explicación, sino estar presente de manera tan poderosa cuando apareces,
que tu ausencia se siente el doble. Piensa en una canción que te encanta y que escuchas sin parar. Al principio la disfrutas muchísimo, pero si la repites 100 veces, empieza a perder fuerza. Ahora imagina que alguien te la pone solo en momentos especiales, cuando no te lo esperas. Cada vez que la escuchas, se te eriza la piel. Así funciona tu presencia emocional en la vida de un hombre. No eres una melodía de fondo que suena a todas horas, eres esa canción especial que, cuando aparece, lo toca profundamente. Y aquí quiero hablarte de algo esencial, la seguridad en ti misma. Ninguna técnica, ninguna estrategia psicológica puede funcionar si tú no crees en tu propio valor. Si en tu mente y en tu corazón todavía sientes que necesitas rogar para ser amada, el espejismo se convierte en un simple truco vacío. Pero cuando sabes quién eres, cuando trabajas tu autoestima, cuando entiendes que tú eres un regalo y no una opción, tu energía cambia por completo. Tu presencia se vuelve magnética porque no depende de la aprobación de nadie. Y esa energía es la que hace que él te extrañe de verdad. Porque lo que se extraña no es el silencio en el teléfono, lo que se extraña es la luz, la paz, la alegría que traes cuando entras en su vida. Otra parte fundamental del efecto espejismo es cuidar el misterio. Muchas mujeres cometen el error de contarlo todo desde el primer momento. Sus miedos, sus heridas, cada detalle de su día. Y aunque la transparencia es importante en una relación, el exceso de exposición puede matar la curiosidad. El hombre necesita descubrirte poco a poco, necesita sentir que cada día puede conocer algo nuevo de ti. El misterio no significa ocultar, significa dosificar. Es como un libro que te engancha porque cada capítulo revela algo, pero deja preguntas abiertas para el siguiente. Tú eres ese libro, y si lo entregas todo en las primeras páginas, no dejas nada para que lo lea con deseo y emoción. Ahora bien, quiero que observes cómo este efecto también se activa cuando inviertes en tu propia vida. Cuando te dedicas tiempo a ti, a tus metas, a tu crecimiento, cuando brillas en tu mundo personal, él siente que no eres alguien que gira en torno a su presencia. Eres alguien con un universo propio, y eso te vuelve fascinante. Un hombre puede admirar tu belleza física, pero lo que realmente lo hace extrañarte es la sensación de que tu vida tiene valor, propósito y significado más allá de él. Eso es lo que lo atrapa. Saber que, aun cuando se aleje, tu luz sigue brillando con o sin su atención. El efecto espejismo no se trata de desaparecer durante semanas ni de fingir indiferencia. Se trata de ajustar el equilibrio. Estás presente cuando quieres estar, compartes con cariño, muestras afecto, pero también tienes la fuerza de retirarte un poco cuando lo necesitas, sin miedo a que eso lo haga perder interés. Porque, al contrario, es justamente ahí cuando el interés se multiplica. Es en esa danza entre la cercanía y la distancia donde el deseo encuentra su alimento. Si siempre estás, se acostumbra. Si nunca estás, se olvida. Pero si apareces y desapareces con elegancia, con seguridad, con amor propio, logras que cada encuentro sea significativo y que cada ausencia despierte la necesidad de volver a verte. Y quiero que grabes esto en tu corazón. El espejismo no lo creas para él, lo creas para ti. Lo aplicas porque entiendes que tu tiempo, tu atención y tu amor son tesoros, y no cualquiera puede acceder a ellos en todo momento. Cuando lo haces desde esa verdad, él te extraña porque siente que tu presencia es valiosa. Y más allá de si se queda o se va, tú habrás ganado algo mucho más grande. Habrás aprendido a valorarte tanto que nadie podrá volver a tratarte como una opción secundaria. Cuando empiezas a comprender cómo funciona la mente humana, te das cuenta de que el amor no se sostiene solo en palabras bonitas o en la promesa de estar siempre presente. El amor se alimenta también del deseo, y el deseo necesita aire, necesita espacio, necesita esa pequeña incertidumbre que hace que el corazón se acelere. El efecto espejismo no es un capricho, es el reflejo de una verdad psicológica profunda. Aquello que no tenemos siempre disponible lo valoramos más. Y lo más interesante es que cuando lo aplicas, no solo logras que un hombre piense en ti constantemente, sino que también te entrenas a ti misma en el arte del autocontrol emocional, en la capacidad de no actuar desde la ansiedad sino desde la calma, desde la certeza de que tu valor no depende de lo que otro decida. Piensa en la dinámica de muchas relaciones. Al inicio, hay ilusión, sorpresa, expectativa. Pero poco a poco, la rutina se instala, y en esa rutina muchas mujeres comienzan a entregar todo de golpe.
disponibilidad total, atención constante, respuestas inmediatas. Y aunque lo hacen desde el amor, lo que consiguen es que la otra persona deje de percibir esa atención como un regalo y empiece a verla como una obligación, como un hábito predecible. El cerebro humano se acostumbra rápido a lo que recibe sin esfuerzo. Y cuando se acostumbra, deja de emocionarse. Por eso, el arte del espejismo es devolver a la relación esa chispa que obliga al otro a valorar lo que recibe, porque nunca sabe del todo cuándo ni cómo va a llegar. Este juego psicológico está íntimamente ligado a la dopamina, el neurotransmisor del deseo y la motivación. Los estudios muestran que la dopamina no se libera cuando tenemos algo asegurado, sino cuando hay incertidumbre, cuando no sabemos si vamos a conseguir lo que queremos. Es el mismo principio que usan los juegos de azar o las redes sociales. No sabes qué te vas a encontrar, y por eso sigues enganchado. Ahora piensa en trasladar este principio a las relaciones. Cuando un hombre siente que siempre tiene tu atención garantizada, su cerebro deja de segregar dopamina al pensar en ti. Pero cuando percibe que tu atención es intermitente, que no siempre está ahí, entonces cada vez que la recibe, su cerebro la interpreta como un premio, como algo valioso. Eso lo engancha más a ti, porque siente que debe esforzarse para tenerlo. El gran error es creer que amar significa entregarse sin límites, sin espacios, sin medida. Pero el amor sano no es fusión, es unión con independencia. Es poder estar juntos sin dejar de ser individuos completos. Y el espejismo, bien aplicado, te ayuda a construir esa independencia, a mantener tu centro firme aunque estés enamorada. Porque el verdadero poder no está en retener a alguien, sino en tener la fuerza de ser tú misma, incluso si el otro se va. Paradójicamente, esa fortaleza es lo que más atrae, porque transmite seguridad, transmite que no vas a quebrarte por completo si las cosas cambian. Y un hombre siente un respeto profundo cuando percibe que no tiene todo el control sobre ti, cuando sabe que no puede hacer contigo lo que quiera, porque tienes tu propia vida, tus propios sueños, tu propia luz. Ahora imagina una situación concreta. Él empieza a alejarse, a tardar más en escribir, a mostrar menos interés. La mayoría de las mujeres reaccionan con miedo, tratando de recuperar su atención a través de mensajes, llamadas o demostraciones excesivas de cariño. Pero lo que consiguen es lo contrario. Él siente que tiene la ventaja, que no necesita esforzarse, que ella siempre estará ahí. En cambio, si aplicas el efecto espejismo, eliges retirarte con calma. No persigues, no reclamas de manera desesperada, no llenas el silencio con palabras vacías. Simplemente ocupas ese espacio en tu propio crecimiento, en tu bienestar, en disfrutar de tu vida. Y en ese movimiento, él empieza a notar tu ausencia, y esa ausencia lo incomoda. Ahí comienza a pensarte, a recordarte, a extrañarte. Y cuando decide buscarte de nuevo, se encuentra con una mujer que no estaba esperándolo de rodillas, sino que estaba floreciendo en su propio camino. Eso, créeme, es magnético. El espejismo funciona también porque toca un punto vulnerable en la psicología masculina, el instinto de conquista. El hombre, por naturaleza, necesita sentir que está ganando algo, que está logrando un objetivo. Cuando se da cuenta de que tú no eres un territorio conquistado para siempre, sino que eres un ser libre que puede elegir irse en cualquier momento, su instinto se activa. Empieza a sentir que debe volver a conquistarte, que debe cuidarte, que debe mantener tu atención. Y mientras más lo percibe, más valor te da. Porque no eres una opción pasiva que se conforma con migajas, eres un premio que solo se queda si realmente lo merece. Pero quiero que prestes atención, el efecto espejismo no debe convertirse en un arma para manipular ni en un juego de poder sin fin. El objetivo no es hacer sufrir al otro, sino recordarle, y recordarte a ti misma, que tu valor no está en la disponibilidad ilimitada, sino en la capacidad de dar de manera consciente. Es como el agua en el desierto, un viajero no la valora si está rodeado de fuentes interminables, pero si sabe que solo aparece en ciertos momentos, la cuida, la ansía, la agradece de corazón. Tú eres ese manantial, y cuanto más entiendes esto, más poderosa te vuelves en tu forma de relacionarte. Ahora bien, para que esta técnica funcione de verdad, necesitas 3 pilares: claridad, amor propio y consistencia. Claridad para saber qué quieres y qué no quieres en una relación, para entender que no todo hombre merece tu energía.
Amor propio para no ceder a la tentación de buscarlo por miedo al abandono, para mantenerte firme en tu decisión de no regalar lo que no es correspondido. Y consistencia, porque al principio puede costarte, puedes sentir ansiedad cuando no respondes de inmediato o cuando no lo buscas. Pero con el tiempo, esa ansiedad se convierte en paz, porque descubres que tu felicidad nunca estuvo en otro, siempre estuvo en ti. El espejismo también tiene un efecto poderoso a largo plazo. Filtra. Sí, filtra a los hombres que solo quieren aprovecharse o que no tienen la madurez de valorar a una mujer auténtica. Si él no soporta que no estés disponible las 24 horas, si se enfada porque tienes vida propia, es una señal de que no está preparado para una relación sana. Pero sí, en cambio, reacciona buscándote más, mostrando interés real, cuidando los momentos que tiene contigo, entonces sabes que ahí hay potencial para algo más sólido. El espejismo no es solo una técnica para que te extrañe, es una herramienta para descubrir quién realmente te valora. Y aquí quiero llevarte a una reflexión final. ¿Qué tipo de amor quieres para tu vida? ¿Uno en el que tengas que rogar constantemente por atención? ¿O uno en el que tu presencia sea tan valiosa que incluso tu ausencia se sienta con fuerza? El efecto espejismo no es un truco pasajero, es un recordatorio de que no necesitas darlo todo de golpe, de que puedes mantener tu esencia, de que puedes ser amada y deseada sin renunciar a ti misma. Cuando lo practicas, no solo haces que él te extrañe, sino que tú también te liberas de la necesidad de estar siempre complaciendo. Te conviertes en esa mujer que brilla por sí misma, que no necesita ser opción porque ya es elección, que no teme perder porque sabe que nunca se pierde cuando se gana dignidad. Al final, la magia está en equilibrar cercanía y misterio, entrega y retiro, palabra y silencio. Así es como logras que un hombre no solo te extrañe, sino que te valore, que te respete, que te vea como alguien irreemplazable. Y lo más importante, así es como logras recordarte a ti misma que eres un tesoro, que tu vida tiene un brillo único y que no necesitas convertirte en un espejismo para nadie más que para ti, porque cuando aprendes a aparecer y desaparecer en tu propio mundo con amor, nunca vuelves a sentirte en carencia. Cuando aplicas el efecto espejismo en tu vida, te das cuenta de que no se trata de desaparecer por completo ni de jugar a la indiferencia absoluta. Se trata de generar un contraste, de mostrar que tu atención tiene un valor, que no está disponible a cualquier hora del día, como un botón que se pulsa y responde al instante. Ese contraste es el que despierta en la otra persona la sensación de rareza, de exclusividad, de algo que no se encuentra todos los días. Y cuando alguien siente que lo que recibe de ti es exclusivo, comienza a valorarlo con más fuerza. Ahí radica la diferencia entre ser vista como una opción más o como alguien que deja huella. Mira, la mente humana funciona con la lógica de la escasez. Lo que es abundante y gratuito deja de tener impacto emocional. Si piensas en los momentos de tu vida en los que más has deseado algo, seguramente coinciden con esos instantes en los que no lo tenías, en los que parecía que se escapaba de tus manos. Esa misma emoción es la que despierta el espejismo en la mente masculina. Cuando percibe que no puede predecir siempre cómo ni cuándo vas a estar disponible, cuando entiende que no puede programar tu cariño a su conveniencia, empieza a valorarte como alguien que tiene vida propia, que no se doblega al mínimo gesto de interés. Y esa sensación, créeme, lo desconcierta, lo atrae, lo hace pensarte en silencio. Lo poderoso de esta técnica es que, sin palabras directas, envías un mensaje muy claro. No estoy aquí para llenarte cada vacío, sino para compartir contigo desde mi plenitud. Y ese mensaje es infinitamente más atractivo que cualquier declaración desesperada. Porque el amor verdadero no se mendiga, se inspira. El espejismo lo que hace es inspirar, es provocar esa chispa interna en el que le hace cuestionarse. ¿Qué está haciendo ella? ¿Por qué no me busca? Porque siento que la necesito más cuando ella no está. Y entonces, de manera casi inconsciente, comienza a extrañarte. Muchas mujeres creen que la manera de retener a un hombre es dando más mensajes, más atenciones, más sacrificios. Pero el corazón humano no funciona con saturación, sino con emoción. El exceso de presencia mata la emoción, y el exceso de disponibilidad mata el misterio. Si siempre está todo servido, si nunca hay pausas ni silencios, se pierde el encanto. Por eso el espejismo es tan efectivo, porque no es un castigo ni un rechazo, sino un recordatorio de que en el amor también se respira,
también se necesita espacio. Y ese espacio, bien manejado, no enfría, sino que intensifica. Piénsalo así. Cuando lees una novela o ves una serie, ¿qué te engancha? No es saber todo de golpe, sino el suspense, la intriga, el que pasará después. Eso mismo aplica en la psicología del deseo. Cuando dejas de estar siempre al alcance, introduces suspense en la relación. No es que desaparezcas, es que regulas tu presencia de manera consciente. Y esa regulación lo mantiene enganchado, lo mantiene preguntándose por ti, buscando tu atención, deseando esos momentos en los que realmente estás. El error común es confundir espejismo con frialdad. No es frialdad, porque sigues mostrando cariño, sigues estando presente, pero lo haces de manera selectiva. Es como una obra de arte en un museo. No está a la venta en cada esquina, no cualquiera puede llevarla a su casa. Está ahí, para quien realmente se tome el tiempo de apreciarla. Esa es la esencia del espejismo, transmitir que tu presencia no es desechable, sino valiosa, única, irrepetible. Lo más transformador es que, mientras aplicas este principio, empiezas a cambiar por dentro. Al inicio puede parecer que lo haces solo para que él te valore más, pero con el tiempo descubres que en realidad lo haces por ti. Porque dejas de correr detrás de alguien, dejas de medir tu autoestima en función de su atención. Empiezas a comprobar que tienes más fuerza de la que creías, que puedes soportar no contestar de inmediato, que puedes continuar tu vida aunque él tarde en buscarte. Y en esa prueba, recuperas tu dignidad, recuperas tu centro, recuperas ese poder que quizá habías entregado sin darte cuenta. Además, el espejismo tiene otra ventaja. Cuando logras que él sienta tu ausencia, no solo despiertas deseo, también activas respeto. Porque entiende que no estás ahí para suplir su ego ni para sostenerlo en sus momentos de apatía. Empieza a notar que eres una mujer con límites, con vida, con energía propia. Y un hombre, incluso sin admitirlo, respeta más a una mujer que no se rinde a la primera, que no vive orbitando alrededor de él. Ese respeto, junto con el deseo que provocas, es lo que lo hace quedarse, lo que lo hace buscarte, lo que lo hace querer cuidarte. El efecto es aún más poderoso si lo acompañas con acciones que refuercen tu independencia. Sal con amigas, dedícate a tus hobbies, avanza en tus metas, publica tu felicidad sin necesidad de exagerar. No se trata de fingir que eres inalcanzable, sino de mostrar con hechos que tienes un mundo propio, y que si él quiere formar parte de ese mundo, debe valorarlo, debe esforzarse. Porque cuando alguien percibe que eres feliz por ti misma, sin necesidad de depender de su presencia constante, su interés se multiplica. La independencia emocional es uno de los mayores afrodisíacos que existen. Ahora, sé que algunas de ustedes estarán pensando, ¿y si él se aleja del todo cuando aplico esto? Esa es la parte más valiosa del espejismo. Si se aleja definitivamente, es porque nunca estuvo dispuesto a valorarte. Y aunque duela, eso es una bendición disfrazada. Porque te libera de invertir tiempo, energía y amor en alguien que jamás iba a darte lo que mereces. El espejismo, entonces, se convierte en una prueba natural. Solo se queda quien realmente está interesado, solo permanece quien entiende tu valor. Y al final, ¿no es mejor tener a tu lado a alguien que de verdad te elige, en lugar de alguien que solo te soporta porque lo persigues? Por eso esta técnica no es un simple truco de seducción, es una forma de depuración. Te ayuda a filtrar a los hombres que no tienen la madurez para una relación equilibrada y te permite quedarte con los que entienden que una mujer que se respeta es un tesoro. Te transforma en alguien que no se conforma con ser un entretenimiento pasajero, sino en alguien que inspira compromiso real. Y esa transformación, mi reina, empieza por ti, por atreverte a dar espacio, por atreverte a sostener el silencio, por atreverte a no ser siempre predecible. A lo largo de los años he visto cómo las mujeres que aplican el efecto espejismo no solo recuperan la atención de los hombres, sino que también recuperan la atención de sí mismas. Porque en ese espacio que dejan, se reencuentran con su esencia, con sus pasiones, con sus sueños. Descubren que no todo gira en torno a si él escribe o no, a si él llama o no. Descubren que hay un universo entero dentro de ellas esperando ser explorado. Y cuando una mujer vive desde ese lugar, ya no depende del espejismo como técnica, porque se convierte ella misma en un misterio viviente, en una fuente inagotable de atracción natural.
El espejismo es, en definitiva, un recordatorio de que menos puede ser más, de que no necesitas estar en exceso para ser inolvidable. Es aprender a dosificar tu presencia, a equilibrar tu entrega, a generar esa pequeña falta que enciende el deseo. Y cuando lo logras, no solo haces que te extrañe, haces que te valore, haces que te vea como alguien que no se encuentra dos veces en la vida. Porque eso eres tú, un tesoro irrepetible, una mujer que brilla por sí sola, una reina que no se entrega a cualquiera. Cuando decides aplicar el efecto espejismo debes entender que el arma más poderosa que tienes no es tu belleza, ni tus palabras, ni siquiera tu entrega. Es tu capacidad de ausencia consciente. Sí, porque la ausencia bien manejada tiene más fuerza que 1000 discursos. Y no se trata de desaparecer como quien se esconde, sino de retirarte un poco para que tu presencia se haga notar. Piénsalo así, el sol brilla cada día, pero es en la noche cuando extrañamos su luz, cuando valoramos lo que hace por nosotros. Del mismo modo, cuando un hombre siente tu ausencia momentánea, empieza a comprender el efecto que tu presencia genera en su vida. Y es entonces cuando surge la magia, te empieza a echar de menos. El espejismo juega con la psicología de la mente humana. Nuestro cerebro se activa frente a lo incierto, frente a lo que no puede controlar del todo. Cuando todo es predecible, cuando ya sabe a qué hora le vas a escribir, cuando lo vas a buscar, cómo vas a reaccionar, la emoción baja. Pero cuando introduces un pequeño margen de imprevisibilidad, la mente se despierta, se activa la dopamina, aparece la expectativa. Ese no sé cuándo me va a hablar se convierte en un motor de deseo. Y no se trata de manipulación, sino de equilibrio, de devolverle al amor ese componente natural de misterio que muchas veces perdemos por querer tenerlo todo bajo control. Lo fascinante es que esta técnica no solo impacta en él, sino en ti. Porque al sostener ese espacio, aprendes a manejar tu ansiedad, aprendes a no depender de la respuesta inmediata, aprendes a confiar en tu valor incluso cuando no estás recibiendo atención. Y eso, mi reina, es lo que realmente cambia la dinámica. Un hombre percibe cuando una mujer tiene el control de sí misma. Percibe cuando ella no se desmorona por no recibir un mensaje, percibe cuando ella tiene la serenidad de seguir con su vida aunque él tarde en buscarla. Esa serenidad es profundamente atractiva. Además, hay algo que debes tener claro. Los hombres respetan a las mujeres que ponen límites invisibles. No me refiero a límites dichos con dureza, sino a esos límites que se sienten en la forma en que te manejas. Cuando no contestas de inmediato, cuando no estás disponible a todas horas, cuando dejas ver que tienes ocupaciones, pasiones y vida más allá de él, estás marcando un límite silencioso. Estás diciendo, mi mundo no gira solo alrededor de ti. Y ese mensaje, sin palabras, lo obliga a ajustar su percepción. Lo saca de la comodidad de creer que te tiene asegurada. Y ese pequeño ajuste es lo que hace que empiece a moverse hacia ti. Aquí quiero que reflexiones en algo muy profundo. ¿Cuántas veces has entregado tu paz a cambio de la falsa seguridad de tenerlo cerca? ¿Cuántas veces te has conformado con ser buscada solo cuando él tiene un hueco, cuando se acuerda, cuando necesita algo? El espejismo rompe esa dinámica, porque dejas de estar siempre lista para servir. Empiezas a darte cuenta de que tú también puedes elegir cuándo y cómo. Empiezas a experimentar la libertad de no tener que correr tras nadie. Y esa libertad se refleja en tu mirada, en tu tono, en tu energía. Es ahí donde nace la atracción auténtica. Cuando un hombre ve a una mujer que se siente libre, pero que lo elige, entonces lo valora de verdad. Una de las cosas más hermosas de este proceso es que empiezas a comprender la diferencia entre soledad y plenitud. Muchas mujeres no aplican esta técnica porque tienen miedo de sentirse solas si él se aleja. Pero lo que descubren es que en esos espacios de ausencia no aparece un vacío, aparece una oportunidad de reconexión contigo misma. Empiezas a escuchar tu voz interior, a retomar tus pasatiempos, a disfrutar de tu propio tiempo. Y lo curioso es que mientras más plena estás contigo misma, más poderosa se vuelve tu presencia para los demás. Porque nadie puede resistirse a la energía de alguien que se siente completa. También quiero que entiendas que el espejismo no se trata de hacértela difícil por capricho. Si lo aplicas desde la inseguridad, se nota. Si lo haces con miedo, se nota. La clave está en hacerlo desde la seguridad, desde la certeza de que tu vida tiene valor, de que tu tiempo es importante, de que tu compañía es un privilegio.
Cuando lo haces desde ahí, tu energía cambia. No necesitas decir nada, no necesitas demostrar nada. Tu sola manera de actuar transmite que eres un lujo, no una opción más. Y cuando un hombre percibe eso, su manera de tratarte cambia por completo. Es importante también que combines el espejismo con coherencia emocional. No tiene sentido que te muestres escasa en presencia, pero cuando aparezcas lo hagas con reproches, con quejas, con resentimiento. Eso destruye el efecto. El secreto está en que cuando estés, lo estés de verdad. Presente, luminosa, entregada. Porque así él experimenta un contraste maravilloso. Tu ausencia despierta el deseo, y tu presencia refuerza el amor. Esa combinación es imbatible. Es como la marea, se retira para volver con más fuerza. Ese ir y venir es lo que mantiene viva la emoción. Muchas veces, cuando hablo de esto, me preguntan, ¿y cuánto tiempo debo mantener el espejismo? Y la respuesta es que no hay un cronómetro exacto. No se trata de desaparecer 3 días, ni de ignorar mensajes como un juego. Se trata de observar la dinámica y equilibrarla. Si notas que él está tomando tu presencia como garantizada, introduce un poco de distancia. Si ves que él está realmente esforzándose y presente, entonces relájate y disfruta. El espejismo no es una regla fija, es un arte, es un baile. Es la capacidad de dosificar, de leer la situación y responder con sabiduría. Y quiero que recuerdes algo esencial. El amor no debe ser un sacrificio constante donde tú siempre cedes y él siempre gana. El amor debe ser un encuentro de 2 personas completas que se eligen. Y para que alguien te elija de verdad, primero debes sentir que puedes estar sin él. Esa es la paradoja. Cuanto más capaz eres de estar sola, más atractivo resulta estar contigo. Porque no lo haces desde la necesidad, lo haces desde la elección. Y eso cambia todo. El espejismo, en el fondo, es un espejo. Te muestra cuánto dependías antes de la atención inmediata, cuánto miedo tenías a la ausencia. Y al aplicarlo, empiezas a sanar esas heridas. Empiezas a comprobar que tu valor no depende de que alguien te escriba o te llame. Tu valor está intacto, aunque nadie lo aplauda. Y cuando esa certeza se instala en ti, el espejismo deja de ser una técnica para convertirse en un estilo de vida. Un estilo en el que sabes equilibrar tu entrega, sabes equilibrar tu presencia, sabes mantener el misterio que enciende el deseo. Te lo digo con el corazón, no tengas miedo de ser un espejismo de vez en cuando. No tengas miedo de guardar silencio, de no responder al instante, de dedicarte a ti. No tengas miedo de mostrarle que tu vida es más grande que una conversación por WhatsApp. Porque cuando él entienda que tu mundo no se reduce a su atención, será entonces cuando comience a extrañarte de verdad. Y ese extrañar es el principio del respeto, del deseo y del amor auténtico. Cuando profundizamos en la técnica del efecto espejismo, hay algo que no podemos pasar por alto. El cerebro humano está programado para valorar lo que percibe como escaso. Esta es una ley psicológica que no cambia, y en las relaciones amorosas se manifiesta con absoluta claridad. Cuando alguien tiene acceso ilimitado a ti, cuando tu atención, tu tiempo y tu energía se entregan sin pausa, él empieza a percibirlo como un recurso inagotable. ¿Qué sucede con un recurso inagotable? Que deja de apreciarse. Y esto no ocurre porque él sea malo o porque no te valore, ocurre porque su mente está diseñada para desear aquello que siente que puede perder. Por eso, al aplicar el espejismo, estás reeducando su percepción de tu presencia. Estás enseñándole que tu atención no es gratuita, que tu compañía no es automática, que tu amor no es un pozo sin fondo. Aquí es donde quiero que reflexiones. ¿Qué sientes cuando alguien se interesa por ti solo cuando le conviene? ¿Qué emociones aparecen cuando notas que das más de lo que recibes? Seguramente frustración, cansancio, incluso resentimiento. Eso mismo le ocurre a un hombre, pero en otro sentido. Cuando percibe que siempre estás disponible, su mente se adormece, deja de esforzarse, deja de tener iniciativa. No porque no le importes, sino porque siente que ya todo está asegurado. Es ahí donde el espejismo funciona como un despertador emocional. Le muestra que no todo está en sus manos, que hay algo en ti que necesita cuidar y valorar. Y ese despertar es lo que lo lleva a extrañarte con fuerza. Una de las claves más poderosas de esta técnica está en el contraste. Imagina la siguiente escena. Él está acostumbrado a que le respondas en segundos,
a que te adaptes a su agenda, a que siempre seas tú quien propone planes. De pronto, un día nota que tardas en responder, que tienes compromisos, que hablas con serenidad pero no con ansiedad. Ese contraste lo descoloca. Y lo más fascinante es que en ese momento le empieza a preguntarse, ¿qué estará haciendo? ¿Por qué no está tan pendiente de mí? ¿Con quién estará compartiendo su tiempo? Y no es que debas inventar excusas o fingir, simplemente es tu vida real la que empieza a brillar porque le has dado espacio. Ese contraste es lo que provoca que su mente lo lleve a imaginarte y extrañarte incluso más de lo que esperaba. Ahora, quiero aclarar algo muy importante. El espejismo no es un juego de orgullo, no se trata de demostrar quién puede más o de entrar en guerras de indiferencia. Eso no genera amor, eso genera distancia y resentimiento. El espejismo bien aplicado es un acto de amor propio. Es mostrarle al otro que tienes un mundo interno rico, que tu vida es valiosa, que tienes proyectos, sueños y pasiones que no vas a abandonar por nadie. Y cuando un hombre percibe que eres una mujer con vida propia, lejos de alejarse, se siente atraído. Porque la independencia bien llevada es profundamente seductora. Una mujer que puede estar sola pero que decide estar con él, transmite un mensaje muy poderoso. No te necesito, pero te elijo. Y en esa frase silenciosa está la raíz del deseo más auténtico. Debemos hablar también de la ansiedad que este proceso puede despertar en ti. Porque es normal que, al intentar aplicar el espejismo, te sientas tentada a mirar el teléfono, a revisar si está en línea, a preguntarte por qué no responde. Esa ansiedad no es una señal de que la técnica esté mal, es una señal de que necesitas trabajar tu seguridad emocional. Y precisamente aquí está la oportunidad más grande. Usar el espejismo no solo como una técnica para él, sino como un entrenamiento para ti. Cada vez que eliges no contestar al instante, cada vez que decides ocuparte en otra cosa, estás fortaleciendo tu autocontrol. Estás entrenando a tu mente para no depender de la validación externa. Estás recordándote a ti misma que tu valor no está en un mensaje, sino en quién eres. Otro aspecto fascinante es cómo cambia tu lenguaje no verbal cuando te aplicas a ti misma este principio. Cuando no vives pendiente de cada reacción de él, tu mirada se vuelve más tranquila, tu sonrisa más genuina, tu voz más serena. Todo tu cuerpo refleja esa seguridad interna. Y lo curioso es que un hombre no siempre sabe explicarlo, pero lo siente. Siente que hay algo diferente, que tu energía es distinta, que ya no puede dar por hecho tu presencia. Ese cambio invisible es lo que lo empuja a desearte más, a buscarte más, a esforzarse por mantenerte cerca. Porque lo que no es obvio, lo que no es garantizado, se convierte en un reto. Y los retos son irresistibles para la mente masculina. Quiero que imagines la metáfora del espejismo en el desierto. Un viajero camina bajo el sol ardiente, cansado, sediento. De pronto, en el horizonte, aparece una visión, agua cristalina, palmeras, sombra. Ese espejismo no es real, pero despierta en él la fuerza para seguir caminando. En tu caso, tu ausencia momentánea funciona como ese espejismo. Él siente tu falta, te imagina, te idealiza, y eso lo empuja a valorar tu presencia real cuando vuelve a tenerla. No se trata de engañarlo, sino de activar en él esa sed emocional que lo motiva a acercarse. Porque si nunca siente sed, nunca valora el agua. El efecto también tiene un componente de recompensa. El cerebro humano libera más dopamina cuando algo llega después de la espera. Esto significa que cuando tú no estás siempre disponible, cuando él debe esperar, cuando debe esforzarse para verte o para hablar contigo, la satisfacción que siente al conseguirlo es mucho mayor. Y como la dopamina es adictiva, su cerebro empieza a asociarte con esa sensación placentera. En otras palabras, empieza a necesitarte más. Y lo mejor es que esa necesidad no surge porque tú te sacrificaste o cediste de más, sino porque aprendiste a manejar tu ausencia como una herramienta de atracción. Y quiero que recuerdes siempre lo siguiente: tu valor no depende de cuánto das, tu valor depende de quién eres. Muchas mujeres creen que si dan más, recibirán más. Pero el amor no funciona como una ecuación matemática. El amor se nutre del deseo, del misterio, de la admiración. Si siempre estás dándolo todo, si no dejas espacio para que él te extrañe, eliminas esos ingredientes. En cambio, cuando dosificas tu entrega, cuando sabes cuándo estar y cuándo retirarte, mantienes viva la chispa.
Esa chispa es lo que hace que él, incluso en medio de su rutina, piense en ti, te busque, te anhele. Tal vez en este punto estés pensando, pero si me retiro, ¿no corro el riesgo de que se olvide de mí? Y aquí está la verdad que necesitas abrazar. Si alguien se olvida de ti cuando no estás todo el tiempo encima, significa que nunca te valoró de verdad. Y créeme, mejor descubrir eso temprano que seguir invirtiendo tu energía en alguien que no merece tu esencia. El espejismo no solo te ayuda a que te extrañe, también te ayuda a filtrar. Porque el hombre que realmente te quiere, el que realmente te aprecia, no se irá porque tardes unas horas en responder, no se irá porque no estés disponible un día. Al contrario, se moverá hacia ti con más fuerza. Ese es el tipo de amor que vale la pena, el que resiste la ausencia y la convierte en deseo. Y aquí está el mayor regalo que esta técnica puede darte: libertad. La libertad de no sentirte esclava de la inmediatez, de no vivir pegada a un teléfono, de no depender de la atención constante para sentirte amada. La libertad de saber que tu presencia es suficiente, incluso cuando no estás físicamente. Porque una mujer que sabe desaparecer con elegancia y volver con plenitud, es una mujer inolvidable. Y ser inolvidable, mi reina, es mucho más poderoso que estar disponible siempre. El efecto espejismo no solo tiene que ver con ausentarse, sino con aprender a modular la intensidad con la que entregas tu energía. Muchas mujeres caen en el error de pensar que amar es sinónimo de estar siempre disponibles, de responder de inmediato, de anticiparse a lo que él necesita. Pero cuando haces eso, lo que transmites inconscientemente es que tu tiempo y tu atención no tienen valor. Lo que es abundante y fácil de conseguir pierde su atractivo, mientras que lo que es limitado y especial adquiere un brillo incomparable. Por eso es vital que comprendas que tu presencia debe ser un regalo, no una obligación. Un regalo que él espera, que valora, que respeta. Y los regalos, para que conserven su magia, no se entregan todos los días ni a todas horas, sino en momentos precisos que generan emoción y expectativa. Hay una frase que me gusta repetir: no se trata de ausencia por frialdad, sino de ausencia por estrategia. No hablo de convertirte en una mujer distante o inaccesible, porque eso no crea conexión, sino de aprender a equilibrar cercanía y misterio. Es como una danza, un ir y venir, un juego de tensiones donde a veces das un paso adelante y otras veces uno hacia atrás. En esa dinámica se mantiene viva la atracción, porque él nunca siente que todo está resuelto, siempre queda un pequeño espacio de incertidumbre que lo motiva a conquistarte una y otra vez. Cuando él no sabe exactamente en qué momento tendrás tiempo, cuando intuye que tienes vida propia y no giras en torno a él, ahí surge la chispa del deseo. Quiero contarte algo que ocurre a nivel biológico en el cerebro masculino. Los hombres, como todos los seres humanos, están gobernados en parte por el sistema de recompensa. Este sistema se activa cuando persiguen algo, cuando sienten que deben esforzarse, cuando hay un pequeño reto que alcanzar. Si tú te conviertes en una mujer demasiado accesible, ese sistema deja de activarse. Él no tiene que perseguir nada, no tiene que luchar, no hay reto, y sin darse cuenta su interés baja. Pero cuando tú aplicas el efecto espejismo, despiertas nuevamente su instinto de búsqueda. Le devuelves la emoción de tener que esforzarse, de no dar todo por sentado, de sentir que tu atención es valiosa y merece ganarse. Y créeme, eso cambia por completo cómo te percibe. Es fundamental que también entiendas algo. No tienes que fingir desinterés para aplicar esta técnica, porque el desinterés fingido se nota. No hay nada más evidente que alguien que actúa con indiferencia forzada. Lo que realmente genera el efecto es que tú, de verdad, tengas una vida rica, plena, llena de proyectos y actividades que te hagan vibrar. Cuando tu mundo no depende exclusivamente de él, tu ausencia se vuelve natural. No es que lo ignores, es que estás ocupada en tu crecimiento, en tus pasiones, en tus amistades, en tu bienestar. Y esa autenticidad es lo que vuelve irresistible el espejismo, porque él siente que tu tiempo con él es un privilegio, no una rutina. Ahora, reflexionemos en un ejemplo práctico. Imagina que has estado acostumbrada a escribirle constantemente, a enviarle mensajes cada mañana, cada tarde, cada noche. Si de repente un día decides no hacerlo, tu ansiedad puede dispararse. ¿Y si piensa que ya no me interesa? ¿Y si se aleja? Pero en realidad lo que ocurrirá es lo contrario. Su cerebro notará la diferencia.
Lo que antes era habitual ahora se convierte en ausencia, y esa ausencia se traduce en preguntas. Y esas preguntas son la semilla del deseo, porque en ese espacio vacío, él empieza a imaginarte, a proyectarte, a recordarte. El silencio estratégico tiene un poder enorme, porque no se trata de callar para castigar, sino de callar para crear espacio. Un espacio donde él pueda sentir tu falta. También es importante hablar del concepto de saturación emocional. Cuando una persona recibe demasiada atención, demasiados mensajes, demasiada disponibilidad, su sistema emocional se satura. No puede procesarlo todo, no lo aprecia en su justa medida. Es como alguien que recibe flores todos los días. Al principio se emociona, pero después de un tiempo deja de sorprenderse, deja de sentir el impacto. En cambio, cuando recibe flores de vez en cuando, en momentos inesperados, el gesto cobra un valor inmenso. Lo mismo ocurre contigo. Cuando aprendes a dosificar tu energía, cada vez que apareces generas impacto, dejas huella. El efecto espejismo también se sostiene en un principio psicológico que se llama la ley de la escasez. Lo que es escaso se valora más. Y no estamos hablando de jugar a ser inaccesible, sino de recordar que tu tiempo es limitado, que tu energía es limitada, y que solo debe estar disponible para quien realmente lo merece. Cuando él siente que tu atención no se regala a cualquiera, que tu compañía no es automática, que tu amor no se mendiga, empieza a verte con otros ojos. Ya no eres una opción más, te conviertes en alguien único, en alguien irreemplazable. Quiero que pienses en la última vez que alguien no estuvo tan disponible para ti. ¿Qué ocurrió en tu mente? ¿Verdad que pensaste más en esa persona, que la buscaste más, que la idealizaste? Eso mismo ocurre en él. La mente humana siempre valora más lo que no tiene seguro. Y ahí está la esencia del espejismo, no darle todo servido, sino dejar que su imaginación trabaje, que su deseo se encienda, que su corazón lata más fuerte por miedo a perderte. El reto más grande de esta técnica no es aplicarla, sino sostenerla. Porque muchas veces, en el afán de ser amadas, caemos en la trampa de volver a dar de más, de volver a entregarnos en exceso. Y cada vez que lo haces, rompes el espejismo. Por eso debes recordarte constantemente: no necesito darlo todo de inmediato, porque mi presencia ya tiene valor. El verdadero cambio empieza cuando tú lo crees. Cuando interiorizas que eres suficiente, que no necesitas mendigar amor, que tu brillo no depende de la validación de otro. Esa seguridad se convierte en tu mejor estrategia, porque es la raíz de toda atracción duradera. Otra clave fundamental es la imprevisibilidad. La mente humana se aburre con lo predecible. Si él sabe exactamente qué harás, cómo reaccionarás, a qué hora escribirás, su interés se apaga. Pero si de pronto un día cambias la dinámica, si muestras una faceta nueva, si sorprendes con un silencio o con una palabra distinta, su atención se despierta. El espejismo juega con esa imprevisibilidad. Nunca sabe cuándo estarás, cómo reaccionarás, qué faceta descubrirá de ti. Y esa incertidumbre es lo que lo mantiene enganchado, lo que lo lleva a pensarte más y a extrañarte con intensidad. Algunas mujeres me dicen: pero Marian, esto no es manipulación. Y yo siempre respondo: manipulación es fingir ser quien no eres para conseguir algo. El espejismo no es fingir, es recordarte que tu vida no debe girar en torno a nadie, que tu tiempo es valioso, que tu presencia es un regalo. No se trata de inventar, se trata de vivir de verdad. Porque cuando tú vives plenamente, sin depender de él, sin estar obsesionada con cada mensaje, automáticamente él empieza a sentir tu ausencia como algo que le duele. Y ese dolor, esa sensación de vacío, lo conecta con la importancia real que tienes en su vida. El efecto espejismo también activa el principio del contraste emocional. Los momentos en los que estás son más intensos porque no estás siempre. Si cada día fuera fiesta, la fiesta perdería sentido. Si cada momento fuera mágico, la magia dejaría de percibirse. Es la diferencia entre la rutina y la sorpresa lo que hace que los recuerdos se graben en el corazón. Y cuando tú aprendes a equilibrar esos momentos, cuando sabes retirarte y volver en el instante adecuado, creas memorias imborrables. Memorias que él guardará y que harán que te extrañe incluso en los silencios. Ahora, hay algo esencial que quiero que grabes en tu mente. El espejismo no funciona si no hay autenticidad.
No se trata de desaparecer de golpe ni de volverte una mujer fría o calculadora. Se trata de ser coherente con tu amor propio. Porque si tú finges desinterés pero por dentro mueres de ansiedad, tarde o temprano él lo sentirá. En cambio, cuando de verdad te ocupas de ti, cuando disfrutas de tu vida, cuando inviertes en tus pasiones, la ausencia se vuelve natural, ligera, poderosa. Él lo nota, lo percibe, y es ahí donde el espejismo se convierte en magia. Por eso quiero invitarte a un ejercicio práctico. Durante una semana, observa cuánto de tu tiempo dedicas a él y cuánto dedicas a ti misma. Y luego ajusta el equilibrio. Si descubres que él ocupa la mayor parte de tus pensamientos, de tus horas, de tu energía, es momento de redirigir esa fuerza hacia ti. Empieza un proyecto nuevo, lee un libro, haz ejercicio, llama a una amiga, invierte en tu bienestar. Cuando tu vida se llena de significado más allá de él, tu ausencia se vuelve inevitable, y en esa ausencia él empieza a echarte de menos con locura. Recuerda siempre esta verdad: lo que eres es suficiente. No necesitas exagerar, no necesitas fingir, no necesitas mendigar. Tu valor radica en tu esencia, en tu autenticidad, en tu capacidad de brillar con o sin él. Y cuando él lo perciba, cuando sienta que eres una mujer que no depende de su atención para ser feliz, es ahí donde te verá como única, como inolvidable, como alguien a quien no quiere perder. Ese es el verdadero poder del efecto espejismo. El efecto espejismo funciona como un espejo invisible en la mente del otro. Cuando no estás, él proyecta en ti todo lo que imagina, todo lo que recuerda, todo lo que siente que le falta. Y lo curioso es que esas proyecciones casi siempre son mucho más intensas que la realidad, porque la mente embellece lo que no tiene. En la ausencia, no recuerda tus defectos, recuerda tu risa. No piensa en las discusiones, piensa en tus abrazos. No revive los momentos tensos, revive las caricias. Porque la memoria humana tiende a suavizar el pasado cuando el presente se siente vacío. Eso significa que mientras tú no estás, él está construyendo una versión idealizada de ti en su mente, y esa versión idealizada es la que lo hace extrañarte con locura. Ahora bien, hay que entender algo clave. El espejismo no se trata de desaparecer por completo, porque la ausencia absoluta se convierte en indiferencia. El arte está en la medida, en la dosificación. Es como la sal en la comida. Un poco realza el sabor, demasiado lo arruina. Tus silencios deben ser estratégicos, tus apariciones calculadas, tu energía entregada en momentos que generen impacto. Esa danza es la que mantiene vivo el deseo. Por eso, no pienses en términos de blanco o negro, de estar o no estar. Piensa en términos de intensidad, de ritmo, de cadencia. Un mensaje inesperado después de un par de días de silencio puede ser más poderoso que 100 mensajes seguidos en un solo día. Imagina la siguiente escena. Llevas un par de días sin escribirle, ocupada en tu vida, en tus proyectos. Él empieza a notarlo, su mente comienza a hacerse preguntas, su deseo a activarse. De pronto, en medio de esa ausencia, recibe un mensaje tuyo corto, ligero, sin dramatismo. Tal vez solo un «hoy vi algo que me recordó a ti». No es un ensayo, no es una confesión de amor, es una semilla. Y esa semilla germina en su mente porque aparece después de un silencio que él no esperaba. Ahí está el poder, en la combinación entre ausencia y presencia medida. Otro aspecto fundamental del efecto espejismo es la construcción de tu aura personal. Si quieres que alguien te extrañe, no basta con ausentarte, necesitas que tu presencia deje huella cuando estás. Porque nadie extraña lo que no le marcó. Lo que extraña es lo que lo transformó, lo que lo hizo sentir, lo que lo sacudió. Por eso, cada vez que compartas tiempo con él, procura que esos momentos tengan calidad. No se trata de cantidad, sino de calidad. Ríe, conecta, escucha, comparte tu mundo. Deja que cada encuentro sea una experiencia emocional, porque esas experiencias son las que su mente reproducirá cuando no estés. El espejismo se nutre de recuerdos potentes. Y esos recuerdos dependen de lo que siembras en su corazón cuando estás presente. Algo que muchas mujeres olvidan es que la atracción no vive solo en lo físico, sino en lo emocional y lo psicológico. El espejismo activa esas áreas más profundas de la mente, porque no se queda en lo superficial de un mensaje o de una foto. Se sostiene en el misterio, en la imaginación, en la idealización.
Cuando él no sabe qué estás haciendo, su mente llena ese vacío, y lo llena con la versión más atractiva de ti, porque eso es lo que desea. Esa proyección es el núcleo del espejismo, un reflejo que no existe, pero que él cree ver, y que lo atrae con más fuerza que la realidad misma. Ahora quiero que reflexiones conmigo. ¿Qué es lo que realmente hace que alguien se vuelva inolvidable? No son los gestos exagerados, no es la insistencia, no es la presencia constante. Es la combinación entre impacto y ausencia. Entre el momento que lo marcó y el silencio que lo obligó a recordarlo. Cuando entiendes esto, comprendes que no se trata de cuánto das, sino de cómo lo das y cuándo lo das. El amor no se gana con exceso, se gana con equilibrio. Y ese equilibrio es el que hace que tu imagen permanezca grabada en su mente como un eco imposible de apagar. Te contaré algo que la neurociencia ha demostrado. La dopamina, el neurotransmisor del deseo, no se activa cuando tenemos lo que queremos, sino cuando creemos que estamos a punto de conseguirlo. Es decir, el cerebro no libera dopamina en la satisfacción, sino en la expectativa. Por eso el espejismo es tan poderoso, porque lo mantiene en expectativa constante. Nunca sabe exactamente cuándo te tendrá, nunca sabe si responderás de inmediato o si tardarás un poco, nunca sabe cuál será tu reacción. Y esa incertidumbre activa su dopamina, lo engancha emocionalmente, lo mantiene pendiente de ti. Pero atención, para que esto funcione, necesitas seguridad interior. Si tú entras en el juego desde la ansiedad, desde el miedo a perderlo, desde la necesidad de retenerlo, el espejismo pierde fuerza. Porque la ansiedad se transmite, se huele, se siente. La clave está en que tu ausencia no sea una estrategia forzada, sino el reflejo de tu amor propio. Que tu silencio no sea un castigo, sino el resultado de estar ocupada en ti misma. Que tu imprevisibilidad no sea un plan calculado, sino la consecuencia natural de una vida plena. Esa autenticidad es lo que le da fuerza al espejismo. Piensa en esto. Cuando una mujer está verdaderamente centrada en su vida, en sus proyectos, en su felicidad, se convierte automáticamente en un misterio para él. Porque ya no puede predecirla, ya no puede controlarla, ya no puede encasillarla. Y esa imprevisibilidad es adictiva. El hombre siente que necesita esforzarse, que necesita conquistarla cada día, porque nunca la tiene completamente asegurada. Eso lo engancha, lo motiva, lo hace valorar cada instante con ella. El espejismo también activa un principio ancestral de la psicología humana, el apego por contraste. Cuando alguien está, nos acostumbramos, cuando se va, lo idealizamos. Ese contraste genera deseo. Es como cuando dejas de tomar café por unos días. Al volver a probarlo, el sabor es más intenso. Lo mismo ocurre con tu presencia. Si estás siempre, él se acostumbra. Si te ausentas un poco, cuando vuelves el impacto es mayor. Y ese impacto es lo que lo hace sentir que te necesita, que no puedes sacarte de su mente. Permíteme contarte una historia. Conocí a una mujer que siempre estaba detrás de su pareja, buscándolo, escribiéndole, organizando todo para que él no tuviera que hacer nada. Él, en vez de sentirse afortunado, empezó a darla por sentada. Cuando ella comprendió el poder del espejismo, cambió su enfoque. Dejó de estar tan disponible, empezó a invertir más en su carrera, en su círculo social, en su bienestar personal. Y de repente, él comenzó a buscarla, a extrañarla, a preguntarse por qué ya no estaba tan presente. Lo que había ocurrido era simple. Ella dejó de ser rutina y se convirtió en misterio. Dejó de ser una certeza y se volvió una posibilidad. Y esa posibilidad era mucho más atractiva que la certeza que antes lo aburría. Este principio también aplica a la comunicación. No tienes que responder cada mensaje en segundos. No tienes que contestar cada llamada de inmediato. Permítete espacio. No desde el desinterés, sino desde la seguridad. Cuando el note que no eres accesible las 24 horas, empezará a valorar más cuando sí respondes. Cada palabra tuya tendrá más peso, porque no estás saturado de ellas. El espejismo funciona mejor cuando cada gesto tuyo se siente especial, no cotidiano. Y quiero que entiendas algo muy profundo. No se trata de que él te valore por lo que finges, sino por lo que eres. El espejismo es solo un recordatorio de tu valor, un mecanismo que lo lleva a reconocer lo que ya existe en ti. Tú ya eres suficiente, ya eres valiosa, ya eres única.
Lo que ocurre es que muchas veces entregamos tanto que el otro deja de verlo. Con el espejismo, lo obligas a detenerse, a mirar, a darse cuenta de lo que perderías si no está contigo. Por eso quiero que grabes esta frase. Mi ausencia también comunica. Porque es verdad. Comunica que tienes vida propia. Comunica que no dependes de nadie. Comunica que tu mundo es amplio, interesante, rico. Y en ese mensaje está tu poder. El hombre que lo entiende empieza a extrañarte no solo porque le gustas, sino porque representas algo más grande. Representas libertad, autenticidad, valor. Ahora imagina lo que ocurre en él cuando en medio de tu ausencia se cruza con un recuerdo tuyo. Tal vez una canción, un aroma, una foto en sus redes. Ese recuerdo se magnifica porque está enmarcado en tu silencio. Y en ese instante, la dopamina hace su trabajo, lo empuja a pensarte más, a buscarte, a querer recuperar lo que siente que no tiene. Esa es la magia del efecto espejismo. No obligas, no ruegas, no mendigas. Simplemente creas un vacío, y ese vacío se llena con tu presencia idealizada en su mente. El verdadero reto para ti es confiar en el proceso. No ceder a la ansiedad. No volver a los viejos hábitos de sobreentrega. Recordar que el amor no se construye con insistencia, sino con impacto. Que la atracción no se gana con exceso, sino con equilibrio. Y que el hombre que realmente vale la pena no se va porque le des espacio. Al contrario, se queda porque aprende a valorar lo que eres. El efecto espejismo no solo hace que te extrañe, hace que te vea con otros ojos. Te ve como alguien independiente, como alguien fuerte, como alguien que no necesita del para brillar. Y esa percepción lo cambia todo, porque deja de verte como una opción para empezar a verte como un lujo. Y los lujos no se mendigan, los lujos se conquistan, se cuidan, se respetan. El efecto espejismo es tan poderoso porque activa uno de los mecanismos más profundos del ser humano. El deseo de lo que no tiene. No hay nada más atractivo para la mente que aquello que parece escapar de sus manos, que se desliza como agua entre los dedos. Cuando una persona siente que te tiene siempre disponible, su mente deja de valorarte, deja de apreciarte con la misma intensidad. Pero cuando percibe que puede perderte, que no estás en cada esquina esperando, que tu vida sigue con o sin él, entonces empieza a sentirte como algo único, como un tesoro que no puede darse el lujo de perder. En ese contraste es donde nace el espejismo, en esa distancia que no es total, pero tampoco es nula, en ese vaivén que lo mantiene en alerta, pendiente de ti. La ausencia es el terreno donde germinan los recuerdos. Cada momento compartido se transforma en una semilla que brota cuando ya no estás. Por eso es fundamental que lo que siembres cuando compartes tiempo con él sea auténtico, vibrante, inolvidable. Porque esos recuerdos serán el combustible del espejismo. Si lo último que vivió contigo fue tensión, reproches o monotonía, entonces eso será lo que su mente repita. Pero si lo último que sintió fue conexión, alegría, complicidad, entonces esa será la imagen que lo perseguirá en tu ausencia. Tu misión, entonces, no es llenar de cantidad su vida, sino de calidad. No necesitas 1000 horas, solo necesitas instantes que dejen huella. La psicología del apego nos enseña que los vínculos se fortalecen no solo por la presencia, sino también por la ausencia. El ser humano teme perder lo que considera valioso, y ese temor activa un instinto de conservación. Cuando aplicas el efecto espejismo, lo que despiertas en él no es solo atracción, sino también la sensación de que debe cuidar lo que tiene, porque en cualquier momento podría no tenerlo. Y ahí está el secreto, no en hacerle sufrir, sino en recordarle inconscientemente que tú eres libre, que no dependes de él, que estás contigo misma, y que si quiere compartir esa riqueza tendrá que esforzarse. El espejismo, en realidad, no es un truco. Es el reflejo de tu amor propio manifestado hacia afuera. Porque no puedes ausentarte de alguien si no estás verdaderamente presente en tu propia vida. Una mujer que no tiene proyectos, que no tiene pasiones, que no tiene metas, no puede sostener el espejismo. Porque tarde o temprano la ansiedad la traiciona, y termina buscando atención, mendigando migajas, exigiendo lo que debería fluir. Por eso este principio requiere que primero trabajes en ti, que construyas tu mundo, que te conviertas en alguien tan valiosa para ti misma, que no dependas de la validación de nadie. Entonces, tu ausencia será natural, no calculada.
Y esa naturalidad es lo que lo vuelve tan irresistible. Imagina por un momento que eres como un paisaje en el desierto. El viajero sediento avanza bajo el sol abrasador y de pronto cree ver agua a lo lejos. Ese espejismo lo impulsa, lo motiva, lo hace seguir caminando. Pero en este caso, tú no eres un engaño. Eres real, pero no siempre accesible. Él sabe que existes, sabe que brillas, sabe que estás ahí, pero no puede beber de ti en todo momento. Tiene que esforzarse, tiene que avanzar, tiene que conquistarte. Y en ese proceso, el valor que te otorga aumenta exponencialmente. Porque lo que cuesta se valora más que lo que se regala. Quiero que entiendas algo esencial. El hombre no extraña la rutina, extraña la emoción. Extraña la risa que lo hizo sentir vivo, extraña la mirada que lo desarmó, extraña la energía que lo motivó. Por eso tu vida debe ser un generador de emociones. No tienes que fingir, no tienes que actuar, solo tienes que vivir con intensidad. Cuando él percibe que tu mundo es vibrante, que estás en movimiento, que eres más que una relación, entonces el espejismo se activa. Porque empieza a imaginarte sin él, y esa imagen lo asusta. Empieza a imaginar a otros disfrutando de tu energía, y esa idea lo consume. Empieza a darse cuenta de que no eres un objeto estático, sino una mujer dinámica, y ese dinamismo lo hace extrañarte incluso más de lo que pensaba posible. El silencio, usado con sabiduría, es un arma de seducción más poderosa que 1000 palabras. No contestar de inmediato, no estar siempre disponible, no llenar cada segundo con mensajes o llamadas, le da espacio para pensarte. En ese espacio, tu imagen se magnifica, tu ausencia se convierte en presencia mental. Y eso es mucho más potente que cualquier insistencia. Porque el deseo no nace de lo que tenemos, nace de lo que sentimos que falta. Piensa en los momentos de tu vida en los que más extrañaste a alguien. No fue cuando esa persona estaba a tu lado cada día, sino cuando de repente ya no estaba. Lo que dolía no era la rutina perdida, sino el vacío de lo que significaba. Eso mismo ocurre en el cuando aplicas el efecto espejismo, tu ausencia le muestra lo que realmente significas en su vida. Y lo mejor de todo es que no necesitas manipularlo, solo necesitas ocupar tu tiempo en ti, en crecer, en disfrutar de tu vida. Y ese movimiento natural lo llevará a sentir que le faltas, que te necesita, que no está completo sin ti. Otro elemento que refuerza este efecto es la selectividad. No todas las personas merecen tu tiempo, tu atención, tu energía. Cuando él percibe que eres selectiva, que no te entregas a cualquiera, que tu atención es un privilegio, entonces tu valor se multiplica en su mente. El espejismo no solo le muestra lo que extraña, sino que le recuerda que lo que extraña es exclusivo. Y lo exclusivo siempre es más deseado que lo común. Ahora bien, el espejismo también tiene un componente emocional profundo. Lo obliga a enfrentarse con sus propios sentimientos. Cuando no estás, tiene que lidiar con la incomodidad del vacío. Con la pregunta de si realmente te quiere, si realmente le importas, si realmente está dispuesto a luchar por ti. Ese proceso interno es incómodo, pero necesario. Porque solo en la ausencia el corazón revela lo que de verdad siente. Y si su respuesta es que no puede dejar de pensarte, entonces sabrás que el vínculo es real. La clave está en no tener miedo a esa ausencia. Muchas veces las mujeres temen que si se ausentan demasiado, él las olvide. Pero la realidad es que si te olvida con facilidad, nunca estuvo realmente conectado. El espejismo actúa como un filtro. Separa lo superficial de lo profundo. Quien se queda, es porque realmente lo siente. Quien se va, es porque nunca estuvo. Y eso, lejos de ser un fracaso, es una bendición. Porque te ahorra tiempo, energía y sufrimiento. En este punto quiero detenerme y hacerte una pregunta íntima. ¿Qué quieres realmente? ¿Quieres ser alguien que mendiga amor o quieres ser alguien que inspira amor? Porque la diferencia entre ambas no está en lo que el otro hace, sino en lo que tú haces. Si tú te colocas como centro de tu vida, si tú construyes tu mundo, si tú decides que tu amor propio es innegociable, entonces no habrá espejismo que se rompa. Porque tu valor no dependerá de que él lo vea o no, tu valor será un hecho, y su mente tarde o temprano lo reconocerá. El espejismo no se sostiene solo en la ausencia, también en la presencia magnética. Es decir, cuando apareces, debes hacerlo de una forma que deje huella.
No tiene sentido ausentarte si cuando vuelves eres más de lo mismo. Cada vez que regreses a su mundo, hazlo con luz, con alegría, con autenticidad. No necesitas grandes gestos, solo necesitas ser tú misma en tu mejor versión. Una sonrisa genuina, una palabra de apoyo, un gesto de complicidad. Eso es lo que se graba en la memoria. Y cuando te vayas de nuevo, eso es lo que lo perseguirá. Recuerda esta fórmula: impacto más ausencia igual a deseo. Si impactas, pero nunca te ausentas, se acostumbra. Si te ausentas, pero nunca impactaste, te olvida. La combinación de ambas es lo que lo hace extrañarte como nunca. Impactas con tu autenticidad, con tu energía, con tu valor. Te ausentas para que esa huella se vuelva más profunda. Y en esa dinámica está el verdadero poder del espejismo. No temas en aplicar esta técnica, porque en realidad no es una técnica fría ni calculadora. Es una forma de reconectar contigo misma. De recordarte que tu vida no gira alrededor de nadie, que tú eres el centro, y que quien esté contigo debe sumarse a ese mundo, no reemplazarlo. Cuando él vea que no eres dependiente, sino completa, sentirá que estar a tu lado es un privilegio. Y ese privilegio es lo que lo hará extrañarte, buscarte, valorarte. El espejismo es, en última instancia, un recordatorio de que el amor más importante es el que tienes contigo misma. Cuando lo cultivas, cuando lo fortaleces, cuando lo vives, el resto de relaciones se ordenan solas. Porque quien de verdad te quiere, se quedará. Quien solo buscaba comodidad, se irá. Y tú, en ambos casos, seguirás firme, luminosa, poderosa. Porque entendiste que no necesitas ser opción de nadie, sino que eres un lujo que se aprecia, que se cuida, que se conquista. Cuando hablamos del efecto espejismo, no estamos hablando de manipulación barata ni de juegos de control, sino de una estrategia profundamente psicológica que se basa en cómo funciona la mente humana cuando percibe la pérdida. El cerebro está programado para reaccionar con más intensidad frente a lo que falta que frente a lo que se tiene. Este fenómeno se conoce como sesgo de negatividad. Recordamos y sentimos más intensamente lo que nos hiere, lo que se ausenta, lo que no está. Cuando aplicas el espejismo, lo que estás haciendo es entrar en esa dinámica mental que vuelve a la otra persona vulnerable, porque la ausencia se convierte en obsesión y el recuerdo se magnifica como algo que no puede dejar de buscar. El gran error que muchas personas cometen es creer que para mantener a alguien deben estar constantemente disponibles, entregando todo, siendo una presencia abrumadora. Pero lo que sucede en la práctica es lo contrario. Cuando algo se vuelve cotidiano, la mente lo normaliza, lo percibe como parte del paisaje. No duele, no emociona, no genera necesidad. Pero cuando de repente se percibe la posibilidad de perderlo, ese mismo cerebro que antes lo ignoraba empieza a disparar alarmas, a liberar dopamina, a aumentar la atención. El deseo no surge de la abundancia, sino de la escasez. Y el efecto espejismo activa esa sensación de escasez en la mente de quien lo experimenta. Quiero que imagines lo siguiente: estás en un desierto y llevas horas caminando bajo el sol. De pronto, ves a lo lejos un oasis. No sabes si es real, pero tu mente no puede dejar de pensar en ello. Avanzas, lo pierdes de vista, lo vuelves a ver. Ese vaivén de presencia y ausencia se convierte en un motor que te impulsa. Así funciona en el plano emocional. Cuando la otra persona te siente presente con fuerza y luego de repente no estás, tu ausencia se convierte en un espejismo que lo persigue, porque el cerebro necesita cerrar el círculo, necesita volver a esa sensación que ahora se le niega. La clave está en la intensidad emocional que dejas en cada encuentro. Porque el espejismo no puede existir si antes no hubo impacto. Si tus momentos juntos son grises, aburridos, llenos de reproches, entonces tu ausencia será un alivio, no una carencia. Pero si tus momentos juntos son chispeantes, auténticos, cargados de energía y complicidad, entonces cada instante se convierte en una semilla que florece en su mente cuando ya no estás. Por eso el efecto espejismo no se basa únicamente en desaparecer, sino en aparecer de una forma inolvidable. La psicología del apego lo explica claramente. Las relaciones humanas se sostienen en un delicado equilibrio entre cercanía y distancia. Demasiada cercanía sofoca. Demasiada distancia enfría. El espejismo es el arte de moverte entre ambos extremos, generando un vaivén emocional que despierta deseo. No estás siempre,
pero tampoco desapareces del todo. No entregas todo, pero tampoco te vuelves inaccesible. Es un juego de proporciones en el que la otra persona nunca está completamente saciada ni completamente segura. Y esa incertidumbre es lo que mantiene viva la atracción. Muchas veces me preguntan, ¿y si al ausentarme se olvida de mí? La respuesta es simple. Si alguien se olvida de ti con facilidad, es porque nunca estuvo realmente enganchado. Lo que el espejismo hace es revelar la verdad. Si el vínculo es superficial, la ausencia lo desnuda. Si el vínculo es profundo, la ausencia lo fortalece. El verdadero amor no teme al vacío, porque sabe que la esencia permanece. Y si no permanece, no era amor, era hábito, era conveniencia, era costumbre. Lo que diferencia a una mujer que se convierte en espejismo de una mujer que se vuelve invisible es el amor propio. La primera tiene proyectos, metas, ilusiones, vida. Cuando se ausenta, su ausencia tiene peso porque su presencia tenía brillo. La segunda, en cambio, se diluye porque su identidad dependía completamente del otro. Para sostener el efecto espejismo, debes nutrir tu mundo interior, tus pasiones, tus relaciones, tus sueños. No hay nada más magnético que alguien que se mueve con propósito, que avanza aunque el otro no esté. Porque esa independencia genera respeto, y el respeto es la base del deseo. Hay un punto fascinante en todo esto. El espejismo activa la imaginación del otro. Cuando no estás, su mente empieza a llenarte de historias. Se pregunta dónde estarás, qué harás, con quién compartirás tu tiempo. Y en ese ejercicio de imaginarte, muchas veces te idealiza. El recuerdo se vuelve más hermoso de lo que fue, los defectos se difuminan, las virtudes se agrandan. Y mientras más te imagina, más te desea. Pero cuidado, esta idealización solo ocurre si supiste sembrar momentos positivos, auténticos y valiosos. Por eso, insisto, no se trata de desaparecer por desaparecer, sino de dejar huella antes de irte. Un recurso psicológico muy poderoso es el silencio. El silencio no es indiferencia, es espacio. Y el espacio es donde germinan las emociones. No contestar inmediatamente, no estar siempre lista, no colmarlo de mensajes, le da tiempo para sentir tu ausencia, para echarte de menos. Porque si siempre estás ahí, no te puede extrañar. Y si no te extraña, no te valora. El espejismo necesita de pausas, de silencios, de respiros. El deseo siempre está vinculado a la incertidumbre. Lo que es seguro, lo que es garantizado, no genera adrenalina. En cambio, lo que es incierto mantiene la mente activa, alerta, expectante. Eso mismo ocurre en una relación. Cuando él sabe que estás, que nunca te irás, que siempre estarás disponible, deja de esforzarse. Pero cuando siente que tu mundo es más grande que él, que no lo necesitas para respirar, que puedes seguir adelante sin su presencia constante, entonces se despierta el miedo a perderte. Ese miedo se transforma en deseo, porque la mente humana no soporta imaginar la pérdida de lo que considera valioso. Quiero que recuerdes algo. El espejismo no es un juego de castigo, es un acto de amor propio. No se trata de manipular ni de hacer sufrir. Se trata de recordarle al otro que tú eres una persona completa, independiente, con vida propia. Que tu amor es un regalo, no una obligación. Que tu presencia es un lujo, no una costumbre. Cuando entiendes esto, empiezas a relacionarte desde la abundancia y no desde la carencia. Y la abundancia siempre atrae más que la necesidad. A veces, las mujeres sienten miedo de que este enfoque las vuelva difíciles o inalcanzables. Pero la verdad es que lo que te vuelve inalcanzable no es el espejismo, sino la falta de autenticidad. Si aplicas esta técnica desde la ansiedad, desde el deseo de controlar, se notará y se romperá el efecto. Pero si lo haces desde la serenidad, desde la seguridad en ti misma, entonces fluye con naturalidad. No se trata de desaparecer con rabia ni de crear ausencia con resentimiento, sino de vivir tu vida con plenitud y dejar que la otra persona sienta esa plenitud en tu ausencia. La paradoja es que mientras más plena seas, más lo atraerás. Porque nadie quiere estar con alguien que depende al 100% de él. Eso genera carga, presión, obligación. Pero todos desean estar con alguien que brilla por sí misma, porque esa luz se convierte en un imán. Y cuando esa luz no está, se siente la diferencia. Ese es el verdadero espejismo,
cuando tu ausencia ilumina más que la presencia de cualquiera. La mente humana, además, tiene otra particularidad. Siempre busca cerrar lo inconcluso. Si te ausentas después de un encuentro intenso, deja en su mente una historia sin final. Y el cerebro odia los finales abiertos. Necesita regresar, necesita buscarte, necesita completar la experiencia. Eso es lo que lo hará volver una y otra vez, porque el espejismo lo deja con hambre emocional, con sed de ti. El amor propio es la raíz que sostiene todo esto. No puedes pedirle a nadie que te valore si tú misma no te valoras. No puedes exigir respeto si tú no te respetas. El espejismo no es una táctica para retener a alguien, es un reflejo de tu seguridad interna. Cuando lo aplicas desde ahí, no solo lo haces extrañarte, sino que también filtras a quienes no están a tu altura. Porque quien de verdad te merece, se esforzará. Quien no, se cansará. Y ambas respuestas son buenas, porque ambas te muestran la verdad. Así que, mi reina, quiero que te quedes con esta idea. El efecto espejismo no es fingir, es ser. Es ser tú misma en plenitud, en brillo, en autenticidad. Es dar lo mejor de ti cuando estás, y luego volver a tu mundo con la misma pasión. Es permitir que te extrañen porque realmente hay algo que extrañar. Y cuando lo entiendes, descubres que no necesitas perseguir a nadie. Porque el que quiera tu luz, vendrá. Y el que no, simplemente no estaba destinado a estar. El efecto espejismo tiene una raíz muy profunda en la psicología del deseo, porque lo que más engancha a la mente humana no es lo que posee, sino lo que teme perder. Cuando alguien siente que ya tiene todo de ti, su cerebro deja de esforzarse. La seguridad absoluta mata la emoción, porque lo seguro se vuelve rutina. En cambio, lo incierto mantiene la adrenalina viva. Y ese es el arte de esta técnica. No se trata de ser fría ni de desaparecer para siempre, sino de aprender a moverte en un punto intermedio donde tu ausencia se convierte en un recordatorio constante de lo que eres, y tu presencia se vuelve un regalo que nadie quiere dar por sentado. Imagina que siempre caminas por el mismo camino hacia tu casa. Al principio te fijas en los árboles, en el suelo, en los colores. Pero con el tiempo dejas de mirar. Se vuelve paisaje. Ahora imagina que un día ese camino se cierra y tienes que dar un rodeo. ¿Qué ocurre? Tu mente no deja de pensar en el camino original. Lo añora, lo idealiza, lo desea. Lo mismo pasa en una relación. Si siempre estás disponible, tu presencia se convierte en camino habitual, en paisaje. Pero si de repente dejas espacio, el otro empieza a valorar lo que tenía y a imaginarlo con más fuerza de la que lo vivía antes. Eso es espejismo, activar la mente para que te persiga incluso cuando no estás. El amor, al igual que el deseo, no crece en la saturación, sino en la justa medida. Hay algo llamado ley del contraste en psicología. Percibimos más intensamente las cosas cuando existen diferencias, cuando hay momentos de ausencia y luego de presencia. Si alguien siempre recibe tu atención, tu tiempo, tu energía, llega un momento en el que no lo distingue. Pero si de repente recibes silencio, espacio, distancia, entonces cuando vuelves la intensidad se multiplica. No eres la misma de siempre, ahora eres más. No porque hayas cambiado, sino porque su mente, en el vacío, te ha elevado a una categoría superior. Quiero que entiendas que la mente humana idealiza lo que no tiene. Esto lo saben bien los publicistas, lo saben los artistas, lo sabe cualquiera que haya sentido nostalgia por alguien. El recuerdo, en ausencia, se tiñe de luces que no tenía en la presencia. Lo que antes parecía cotidiano, ahora se magnifica. Una sonrisa sencilla, un gesto pequeño, una palabra, se vuelven gigantes en la memoria. Y cuanto más fuerte fue la emoción cuando estabas, más grande se vuelve cuando no estás. Ese es el poder del espejismo, crear recuerdos tan intensos que tu ausencia los encienda en lugar de apagarlos. Aquí entra otro punto clave. No se trata de retirarte por miedo o por enfado, sino por amor propio. Cuando te ausentas con resentimiento, lo que el otro siente es rechazo. Pero cuando te ausentas con plenitud, lo que el otro siente es vacío. Y el vacío duele más que el rechazo, porque el rechazo genera rabia, pero el vacío genera deseo. El rechazo cierra puertas, el vacío las abre. Por eso el espejismo no es castigo, es arte. Es entender que tu energía vale y que no la regalas sin medida. Piénsalo de esta forma.
Si en cada encuentro le das lo mejor, lo auténtico, lo luminoso, cuando no estás, su mente se aferra a esos momentos como un tesoro. Pero si en cada encuentro lo llenas de reproches, de quejas, de presión, entonces tu ausencia será descanso, no deseo. El espejismo depende de la calidad de lo que siembras cuando estás presente. Y aquí radica un secreto enorme. No hace falta estar siempre para marcar huella, hace falta estar bien. Un instante auténtico pesa más que 1000 horas de rutina. La técnica del espejismo también despierta algo muy humano: el instinto de persecución. A las personas les atrae lo que no pueden tener del todo. Cuando alguien siente que te tiene siempre, deja de valorarte. Pero cuando siente que estás, y luego no, y luego vuelves, y luego te marchas, se activa en él una dinámica de búsqueda. No porque lo manipules, sino porque tu vida, tus silencios, tu independencia, lo empujan a esforzarse. Y el esfuerzo es la base de la atracción. Nadie valora lo que no le cuesta. Hay una frase que me gusta repetir: lo que fácil llega, fácil se olvida. Y lo que difícil se conquista, difícil se suelta. Cuando tú te conviertes en un espejismo, en alguien que aparece con fuerza pero que también sabe desaparecer, lo que generas es precisamente ese efecto. No puede olvidarte porque nunca te tiene del todo. Y esa sensación lo atrapa más que cualquier promesa. Quiero que entiendas también que el espejismo es un espejo. Muestra quién eres y cómo te valoras. Si tu mundo está vacío, tu ausencia no pesa. Pero si tu mundo está lleno, tu ausencia grita. Porque él se da cuenta de que hay un universo en ti al que no siempre tiene acceso, y eso lo convierte en algo valioso. No se trata de fingir, se trata de vivir. De hacer que tu vida tenga tantas capas, tantos colores, tantas pasiones, que cuando no estás, la otra persona lo sienta como quien pierde un espectáculo, como quien cierra un libro antes de acabar el capítulo. La psicología del refuerzo intermitente también explica este fenómeno. Los estudios muestran que el comportamiento más adictivo no es el que recibe premios constantes, sino el que los recibe de forma irregular. Cuando una persona no sabe cuándo obtendrá tu atención, tu presencia, tu cariño, lo que ocurre es que se engancha más, porque su cerebro entra en expectativa permanente. Esa expectativa libera dopamina, y la dopamina genera adicción. Exactamente lo mismo que ocurre en un casino o con una notificación en el móvil. La incertidumbre es más adictiva que la certeza. Si siempre estás, no generas expectativa. Si desapareces de forma absoluta, generas abandono. Pero si entras y sales, si estás y luego no, si te muestras y luego te ausentas, lo que generas es refuerzo intermitente, y eso mantiene a la otra persona en un estado constante de alerta, pendiente de ti. Eso es el espejismo: no darlo todo, no quitarlo todo, sino crear una danza entre el sí y el no. Ahora quiero detenerme en algo fundamental. El espejismo no es cruel si se hace con autenticidad. Es cruel cuando se utiliza para manipular o hacer daño. Pero cuando lo aplicas desde tu amor propio, desde tu vida plena, desde tu autenticidad, lo que haces es recordarle al otro que eres un ser independiente, que no vives en función de él. Y esa independencia no solo te hace más atractiva, sino que también te protege. Porque nadie que de verdad te ame intentará apagar tu luz. La mente masculina, en particular, reacciona con más intensidad ante el reto. No significa que tengas que ser un muro infranqueable, pero sí significa que tu entrega no puede ser total de forma inmediata. La conquista es un proceso que necesita espacio. Y cuando aprendes a dosificar, a permitirle que te eche de menos, a ser un espejismo, estás activando lo más profundo de su naturaleza, el deseo de perseguir lo que valora. El espejismo también protege tu dignidad, porque te permite observar. Si en tu ausencia alguien no mueve un dedo, es porque nunca tuvo interés real. Pero si en tu ausencia alguien se mueve, busca, se esfuerza, entonces sabes que hay algo verdadero. El espejismo filtra. Y aunque al principio pueda dar miedo, en realidad te ahorra años de desgaste. Porque muestra quién está y quién nunca lo estuvo. Quiero que grabes esto en tu corazón. Ser un espejismo no es jugar con la mente del otro, es recordarte a ti misma que vales más de lo que muchas veces crees. Es aprender a no entregarte sin medida. Es respetar tus silencios tanto como tus palabras. Es permitir que te busquen en lugar de perseguir siempre. Es confiar en que tu valor no depende de cuántas veces te escriba,
sino de lo que tú misma sabes que eres. Y lo más hermoso es que cuando aplicas este principio, no solo lo atraes a él, también atraes mejores relaciones. Porque los vínculos que nacen desde el respeto hacia tu independencia siempre serán más sanos que aquellos que nacen desde la necesidad. Nadie se enamora de alguien vacío. Nos enamoramos de quienes tienen un mundo, de quienes nos invitan a descubrirlo. Y si ese mundo no está siempre disponible, más lo queremos explorar. Recuerda, mi reina, tu presencia es un lujo, tu ausencia un espejismo. Si logras que entienda eso, no serás nunca una opción más. Serás la excepción. Y el que sabe que está frente a una excepción, lucha por no perderla. Y ahora, después de todo lo que hemos compartido, quiero que te quedes con algo grabado en el corazón. Tú no estás aquí para mendigar amor, tú estás aquí para inspirarlo. No tienes que perseguir, porque lo que es tuyo, lo que realmente vibra contigo, siempre encontrará la forma de quedarse. Cuando aplicas el efecto espejismo, no es porque juegues, es porque reconoces tu propio valor y aprendes a mostrarlo con dignidad. El hombre que realmente te merezca, sentirá en tu ausencia un eco imposible de ignorar. Extrañará tu voz, tu energía, tu risa, tus silencios, todo lo que eres. Y en ese vacío, descubrirá lo que significas. Esa es la magia de este principio. Tu ausencia no lo aleja, lo atrae. Así que mi reina, la próxima vez que dudes, la próxima vez que sientas miedo a perder, recuerda esto. Quien de verdad dé tu valor no necesita tenerte las 24 horas, le basta con el privilegio de compartir instantes contigo. Y esos instantes, cuando tú los regalas con autenticidad, se convierten en tesoros imborrables. Si este mensaje resonó contigo, suscríbete ahora mismo al canal, porque cada semana compartimos herramientas, reflexiones y secretos que transforman tu manera de relacionarte, sobre todo, tu manera de mirarte a ti misma. Déjame en los comentarios si alguna vez has sentido ese poder del espejismo y cómo reaccionaron ante tu ausencia, porque tu experiencia puede iluminar el camino de otra mujer. Y nunca olvides, eres un lujo, no una opción. Quien te quiera, que lo demuestre. Quien te tenga, que te valore. Y quien te pierda, que aprenda. Nos vemos en el próximo video, mi reina.